Diga conmigo, Dios siempre va a cumplir su palabra. Siempre. No de vez en cuando, siempre. Y yo creo que hemos estado hablando referente a esto. El Señor me dijo a mí, si yo te he dicho, te he dado una palabra, la voy a cumplir. Amén. El Señor me lo dijo a mí. Y sabe que no le creo a nada, le creo a su palabra. Porque Dios es fiel a su palabra. Es fiel a su palabra. Y no como el hombre lo es, sino como Él lo es. Ok, aleluya. Entremos a la palabra, ¿le parece? Josué capítulo 21, versículo 45. Dice la escritura: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y diga conmigo esta palabra: todo se cumplió. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Ese versículo, ya que solamente ese versículo vamos a leer para introducir. Diga conmigo el versículo 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y pausa. Todo se cumplió. Cierre sus ojos por un instante y diga conmigo: todo se cumplió. Amén. Y háblele a su ser, háblele a su alma. Dígale: Kelly, no faltó palabra. Dígase a usted mismo, dígase su nombre. Su ser responde cuando usted le habla. Y el salmista dijo: alma mía, alaba a Jehová. Dígale: todo se cumplió. Diga: todas las promesas que Dios te ha dado, Kelly, se cumplen. Amén. Todas se cumplieron. No faltó palabra. No faltó. Siempre había una palabra. Siempre había promesa. Siempre había una palabra que llegaba en el tiempo que necesitaban ellos. En la hambre no faltó palabra. ¿Y cómo comieron ellos? Porque la palabra los sustentó. Amén. ¿Se acuerda la palabra que dice: no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús en el capítulo 4 de San Mateo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando en términos seculares, nosotros pensamos que somos alimentados por la comida que nos comemos. Pero yo le digo que eso no es así. Porque la Biblia dice, Jesús dice que nos alimentamos por la palabra que sale de la boca de Dios. Es la que nos sustenta. Es la que nos mantiene. Es la palabra de Dios que nos da la fuerza que necesitamos. Hablando en términos humanos, muchas cosas que nosotros pasamos, es sobrenatural de que nosotros estemos de pie ahora. Para los problemas que nos vienen a los creyentes, a los cristianos, a los que amamos a Dios y servimos a Dios. Estamos hablando de ataques, contraataques y más ataques. Y no sé si se fija, pero a medida va pasando el tiempo, los ataques son más fuertes y más directos. ¿Y sabe qué nos sostiene a nosotros? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Le prometí una anécdota. Un hermano prestó su Biblia a otro hermano para que la leyera. Le dijo: préstame tu Biblia. Se la prestó. Y notó que en cada hoja de la Biblia, había dos letras, T y la P. T y P. Y luego notó que a la orilla, así, en el margen de lo que las hojas, habían versículos y tenía T y P. T.P. Y le llamó la atención. Y le dijo, le regresó la Biblia: muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Por qué en tu Biblia, cada hoja de tu Biblia, tiene TP por todos lados? Y es un T y P.
Él le dijo, tested and proved it. Lo puse a prueba y lo comprobé que es verdad. Funcionó. En inglés le era TP, es tested, o sea que lo puso a prueba a ver si funcionaba, o sea la palabra, la promesa, y la P representando es que lo comprobó que así sucedía, como la palabra lo había dicho. Y el leer la Biblia no solamente es leer la Biblia. Hablaba con un joven, el cual tenía mucho conocimiento, pero mucho conocimiento de la Biblia. Sabía los versículos de memoria. Y pero muy dotado y fácil de hablar. Hablaba la palabra mucho. Pero miré en su espíritu. ¿Cuántos saben ustedes que nosotros tenemos el don de discernimiento? Es un don que Dios nos da a todos los creyentes. Dios nos revela nuestro espíritu. ¿Se acuerda el versículo que tomamos hace unas semanas? Y en nuestro espíritu nos revela quién es de Dios. Entonces, cuando estoy conversando con él, noto que él en sus palabras son vacías. Y no estaba hablando de otra cosa más que la Biblia. No estaba hablando de otra cosa. Él estaba hablando de la Biblia. Pero podía ver en él que lo que él hablaba, él no lo creía. No lo creía. O sea, las palabras que él hablaba no tenían autoridad en él. Él leía la Biblia como leer una revista, como leer un libro secular. Hay personas que acuden a la Biblia, no tienen un encuentro con Dios, lo cual es difícil. Y no es imposible de que no tengan encuentro con Dios. Estamos hablando de que es próximo para tener ese encuentro con Dios porque está leyendo la palabra del Señor, y la palabra del Señor, la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Va a producir aquello que Dios por la cual Dios le envió. Entonces, cuando él estaba leyendo las escrituras y recitaba los versículos de memoria, me llamaba la atención de que sus palabras no tenían ese sabor, no tenían autoridad. Y recuerdo que le dije, mira, ¿sabes qué? Puedo ver en ti. Y le dije lo que yo veía. Puedo ver que la palabra no se ha hecho carne en ti todavía. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque hay personas que oyen y no escuchan. ¿Se acuerda que continuamente Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Se acuerda? Lo llevaría a los evangelios. Cuando Jesús iba a hablar una anécdota, un relato, o iba a hablar, decía siempre, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Escuchen atentamente. Y cuando se habla de escuchar, está hablando de creer lo que se escucha. Si nosotros ponemos énfasis a cuántas cosas nosotros escuchamos a la semana o al día, solo al día, vamos a un día, escuchamos miles de cosas, pero nada se pega como se pega la palabra de Dios. Nada se pega como la palabra de Dios. La palabra de Dios fue diseñada. Dios envió la palabra para que usted la guarde en su corazón. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios capítulo 3? Dice, guárdalas en tu corazón. Vamos a ver Isaías 55 rápidamente. Y voy a regresar allí a Isaías 55. Pero antes quiero ver Proverbios capítulo 3, como le dije hace unos minutos. Los que buscan ahí, busquen, tenemos tiempo, no se preocupe, yo lo espero. Isaías 55 y luego usted se salta a Proverbios capítulo 3. Amén. Mientras usted encuentra ahí esa escritura, yo me adelanto con Proverbios 3:1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. La palabra, diga conmigo, la palabra de Dios.
y dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Guardar. La palabra fue creada ¿para qué? Para guardarla. ¿Cómo se guarda la palabra del Señor? Se escucha, se recibe y la coloca en su corazón. Y de ahí no tiene que salir. No tiene que salir esa palabra. Luego dice el versículo 2. Hay una razón por qué la palabra se tiene que guardar. Diga conmigo, guardar. ¿Qué significa guardar? ¿Colocar en cualquier lado? No. No ponerla en la mente ni solamente en los oídos. Si usted la recibe, la guarda en su corazón y la coloca ahí. Y venga lo que venga, no permita que esa palabra se pierda. Amén. Usted dice, pero ¿cómo puede perder la palabra? Sí se puede guardar, según Jesús, sí. Porque si usted la coloca en el lugar equivocado y no la guarda en su corazón, el enemigo viene y la roba y no da fruto. Vamos a ver el versículo 2. La palabra fue creada para dar fruto. Diga conmigo, fruto. Dios dio la palabra para cumplirla. Dios no nos habla en vano. Dios es un Dios veraz. Amén. Y todo lo que Dios dice está hecho desde el momento que Él lo dice. ¿Se acuerda lo que dice Génesis? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios no habla por hablar. Lo que Dios dice está hecho desde el momento que Él la suelta. Amén. Escuche esto. Desde el momento que Dios la dice, está hecho. Y es probable que usted no lo vea en el mundo físico, pero eso no significa nada. Porque hay que contar y hay que darle crédito y valor a lo que usted escucha, sabiendo quién lo dice. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a una persona que dice, esa persona no le creo porque es mentiroso? ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? A esta persona no le creo porque es mentiroso. Entonces, la palabra se le da el valor y por quién lo dice. O este es un mentiroso, no se le cree. Su palabra es vana. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios, esa palabra desde el momento que sale de la boca de Dios tiene valor. Isaías 55, sin perder Proverbios 3. $55. Amén. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y diga conmigo producir. Diga conmigo producir. 10. Isaías 55, 10. La hace como germinar y producir. Dos cosas, germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra va a prosperar. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa con esa frase? Que va a prosperar. Bueno, que va a germinar, diga conmigo, y va a producir. Tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Diga conmigo, bendecirme. Bendice. La palabra produce, funciona, no vuelve a Dios
vacía. No es vana. Diga conmigo, es productiva, eficaz. Dice el apóstol que es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, o sea que entra al corazón, produce, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios funciona. Si usted le enseña la palabra del Señor a sus hijos, funciona. Usted puede ver que el niño no me escucha. ¿Cómo no? Si está escuchando. Porque aquí dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Va a producir. Amén. Va a producir. En el momento preciso, esa palabra va a germinar y el Espíritu Santo va a obrar. Y veremos la gloria, porque la palabra es el verbo, ¿se acuerdan? Y el verbo se hizo carne. Entra la semilla, la palabra, Cristo. Entra y produce. Y estando adentro la palabra, no se pierde. Usted puede perder las llaves, puede perder el celular. En el transcurso de su vida usted va a perder muchas cosas, pero lo que nunca se va a apartar y va a perder es la palabra que se le predica cada vez que usted atiende la palabra del Señor en este lugar. Nunca volverá vacía. Y es lo que dice la Escritura en Josué capítulo 21 versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas. La palabra es buena, digo conmigo, es buena. ¿Sabe cuál es el fin de la palabra? Bendecirme. Da pan al que come y semilla al que siembra. La palabra del Señor, ¿se acuerdan hace unos minutos que dije? Usted piensa que está comiendo pan, que usted depende de todo lo que está a su alrededor. Usted ve ese plato de arroz, usted ahí, usted tiene hambre y lo viene en la carne y usted dice, yo quiero comer arroz, quiero comer carne, quiero comer esto. Esa es la carne. Pero en este preciso momento, usted está recibiendo algo más fuerte que ese arroz o la carne o lo que sea. Usted está recibiendo palabra de vida. Usted está recibiendo lo que Jesús dijo, que es lo que usted se alimenta. Amén. De lo que usted se alimenta. La palabra viva, eficaz, poderosa, que tiene peso. Amén. Es viva. ¿Sabe por qué es viva? Porque la palabra produce. Una célula muerta no produce, está muerta, no se reproduce. Una célula muerta es malo en su cuerpo. Significa de que usted está enfermo o que está muerto. Pero las células vivas se reproducen. Lo hacen a usted fuerte. Se cura el cuerpo así solo. Amén. Cuando hablamos de que la palabra es viva, la palabra sigue produciendo. La palabra no solo produjo en Génesis 1. Sea la luz y se hizo la luz. Amén. La palabra no quedó allá. Sigue viva. Diga conmigo, sigue viva. Note usted lo que dice aquí la Escritura en el versículo 11. En el versículo 11 dice, así será mi palabra. Será de continuo. Amén. La palabra funcionó ayer. Funciona ahora. Y va a funcionar mañana. Produjo ayer. Produce ahora. Y va a producir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y va a producir y va a ir de generación en generación, en generación, en generación. Y va a ser eficaz y poderosa. Porque la palabra dice, Dios dice, así será mi palabra. Aleluya, así será. Corre, corre. Sigue como un manantial vivo y poderoso, creando.
haciéndolo. Amén. Germinando, produciendo semilla, pan, provisión, sanidad. Amén. Produce libertad. Produce un hombre de bien. Produce mujeres de bien. Exitosos, buenos en la sociedad. Amén. La palabra produce un temor en el hombre. Que nuestros hijos no serán uno más en la estadística de los jóvenes que terminan en la droga, en el alcohol o en las pandillas. No, nuestros hijos tienen la palabra viva, la palabra que dice Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que va a transformar la vida de ese joven, amén, de esa jovencita, y la va a hacer un hombre y una mujer de bien, porque la palabra no caduca, es eficaz, es viva, es buena, es creativa, produce, aleluya, para la gloria y la honra de Dios. Amén. No se canse de dar la palabra. ¿Quiere que algo cambie? Dele la palabra. Busque un versículo. ¿Qué dice Dios referente a esta circunstancia? Y háblele. Jesús dijo, si tan solo, dice Jesús, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte. Jesús nos dio la luz verde para hablarle a las montañas. Amén. Sí, ese era un ejemplo. Ok, Mateo 17:20. Este versículo dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte: pásate de aquí. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice esto: montaña, muévete y échate al mar. Aquí dice: pásate. ¿Verdad lo que dice? Pásate de aquí a allá y se pasará, dice Jesús. ¿Cómo dice Jesús? Se pasará. Y nada os será imposible. Nada os será imposible. Ahora, yo tengo una escritura, y la escritura es Marcos capítulo 11, versículo 23. El tema no es la fe, pero estamos hablando de hablar la palabra que Dios ya dio. Porque recuerde, la palabra no vuelve a Dios vacía. Va a producir aquello por la que le envió. ¿Para qué? Para bendecirme a mí. Amén. La palabra de Dios nos bendice siempre. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate. Que dijera al monte: ¿qué? Quítate. ¿Te puedes quitar? ¿O debes de quitarte? No, quítate. Una orden directa. Y luego, ¿qué dice? Y échate en el mar. ¿Dónde lo envía? Al mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Creyere lo que dice. Dios cree que lo que Él habla va a funcionar. Por eso Él dice: así será mi palabra. Isaías 55 dice, Él afirma, Él dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Yo lo digo, está garantizado, está hecho ya. Amén. Está hecho ya. Por eso dice aquí la escritura, Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo cumplió. Dios nunca va a cesar. Su palabra nunca va a cesar. ¿Sabe por qué? Porque era necesaria. Dice, no faltó palabra. Tenían una necesidad, Dios le daba la palabra. No faltó palabra en las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y ¿sabe qué? No solamente dio palabras por darlas. Todo se cumplió. Todo, diga conmigo, todo se cumplió. Jeremías 1:12. ¿Cuándo se cumple la palabra? Diga conmigo, en el momento que Dios me la da.
en el momento que Dios me la da. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, diga conmigo, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Apresuro mi palabra. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a muchas personas que estoy esperando en la palabra de Dios que se cumpla? Y han pasado 20 años y todavía están esperando. ¿Por qué están esperando? Porque no tienen fe en la palabra. No tienen fe en la palabra. ¿Se acuerda lo que dice Jesús? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y se acuerda lo que Dios cree en Isaías 55, versículo 11? Así será mi palabra afirmativa. Garantizado. Está hecho. No volverá a mí vacía, sino que va a ser aquello por la cual envié. Por su llaga fuimos curados. No tiene que esperar esa palabra 20 años, 30 años, ni un año. En el momento que la escucha, lo habla, no duda en su corazón, está hecho. Gracias, Padre, porque por tu llaga yo soy sano. ¿Ok? Soy sano. No voy a ser sano. Soy sano. Diga conmigo, soy. Vamos a ver, dígalo con autoridad. Soy. Soy. Vamos a ver. Soy. Exacto, así. Soy. El diablo te va a botar esa palabra y va a querer pelearte esa palabra. Y quiere quitarte la autoridad de la palabra. ¿Cómo? A través de la duda. Por eso dice Marcos 11:23 y dice, no dudar en su corazón. Keep it in your heart. Manténgala en su corazón. Es suya. Ay, pero es que Dios no me ha cumplido. No. ¿Por qué no ha cumplido? Porque tú no la entendiste. Que es tuya ya. Él dice, bien he visto, porque yo apresuro la palabra. ¿Cuándo la palabra se apresuró? Cuando Cristo murió. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerda la última palabra de Jesús? Consumado es.